Bueno, bueno, buen día, buenas tardes. Hay gente en otro uso horario, así que eh, no sé cómo plantearlo. Acá ya sería empezando buenas tardes en Argentina. Bueno, estamos hoy en una nueva sesión de Conexión Popea, este espacio abierto para los socios para poder eh, formarnos, dialogar, charlar, sacarnos dudas, discutir. eh, bueno, que en este formato pandemia hemos descubierto y que la verdad que nos está trayendo mucha satisfacción con muy lindas charlas que hemos ido teniendo. Bueno, y hoy tenemos algo muy especial con un tema ultra eh, urgente, noticiable, porque Pablo Bukowski, nuestro invitado de hoy, ¿Bukowski o Bochowski? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Como verán, en la Polinesia. Fernando Ruiz me dijo que si viene una ola que me va a llenar de agua, me va a avisar. Te Eh, avisamos, sí, te avisamos. claro. Este, pues, Boskowski, como está todo bien. En la secundaria me llamaban Bochón. Porque costaba, digamos, pronunciar. Así que cualquiera de las dos formulaciones está bien. Bueno, Pablo, para que lo conozcan, Pablo es socio de Fopea eh, y hoy está viviendo un día muy especial. Anduve viendo algo de lo que ha publicado en las últimas horas y me imagino está festejando porque su San Lorenzo hoy cumple 47 años de haber sido el primer bicampeón del fútbol argentino, ¿no, Pablo? Sí, un poquito más que 47 años y medio, el primer gran bicampeón del fútbol argentino, con un equipo formidable, liderado por el gran Juan Carlos Toto Lorenzo. Bueno, pero bueno, hoy la idea de que estuviera Pablo hoy es porque hoy el Reuters Institute ha presentado su informe anual y Pablo es como, sos el encargado en Argentina, ¿no? De este informe. Eugenia Mitchell y yo somos los, digamos, responsables, para decirlo de alguna manera, del Bien, informe argentino. Que si quieren después bien. les cuento cómo funciona la mecánica, pero es básicamente ese el rol nuestro. Bueno, y bueno, Pablo es profesor, investigador en Chicago estás ahora, ¿no? Correcto. Y bueno, sos codirector el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, que acá, bueno, ya todos lo conocemos como MESO, ¿no? Eh, bueno, es uno de los centros de estudios que nos da mucha información acerca de las audiencias y las formas de consumo de noticias en la Argentina. Pero bueno, Pablo, te dejo para que arranques. Vamos a tratar de que sea algo dinámico. Pablo tiene su tiempo muy preciso, así que va a estar dando su charla y después, bueno, obviamente vamos a abrir a preguntas. El que quiera preguntar, como dijo Majo, puede realizar las preguntas y cuando termina la charla de Pablo, hacemos las preguntas. Así que adelante. Muchas gracias. Ahí veo que hay un comentario en el chat de que el Toto Lorenzo hizo campeón a Boca después, lo cual es cierto. Un gran equipo también con Ever Mastrangelo, Rivolsi, Suñé, el Chapa, todo eso, pero de eso no vamos a hablar. El equipo del 72 de San Lorenzo era mejor, indudablemente. Eso no admite ninguna discusión. Es más, hay una pregunta en el informe de Reuters que incluimos todos los años. Los resultados me llegan nada más a mí para ver, digamos, confirmar que esto es una noticia cierta y no falsa. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. A mí me pareció cuando Fernando me propuso hacer esta charla que valía la pena hacerla hoy, sabiendo que hoy se publicaba el informe del Instituto Reuters, porque iba a dar un buen puntapié como para charlar un poco dónde están las audiencias hoy en día en Argentina y en Latinoamérica. Como Ezequiel decía, mi idea es, digamos, contar rápidamente los resultados principales y después abrirlo al diálogo. Yo tengo hasta las 45, después tengo una reunión de trabajo acá también por Zoom, pero en la universidad, pero encantado de abrirlo y hacerlo lo más interactivo posible. Digamos, en Argentina las grandes tendencias hoy en día son, en primer lugar, que a medida que el tiempo pasa, lo digital se afianza. Por segundo año consecutivo, Infobae es el número uno de noticias en Argentina en general, no solo en la plataforma digital, y seguido por Todo Noticias y por Telefe, con Todo Noticias Online empatando el tercer puesto en Telefe, con Telefe.
Con lo cual, si uno mira, digamos, dentro de los 4 primeros hay 2 que son digitales, el primero y uno de los terceros. Eso simboliza de alguna manera que hoy en día lo digital está a la cabeza y cada vez se va afianzando más. Junto con el crecimiento digital, yo creo que el fenómeno quizás más importante en Argentina es lo que podríamos llamar una cierta crisis de confianza que hay en las noticias, que avanza rápidamente. El informe de Reuters mide en el 2020 por primera vez 40 países, se superó la barrera de los 40, por primera vez una nación africana. Argentina está por debajo del promedio de confianza de estos 40 países. Está 6 puntos porcentuales por debajo. Ya es bajo en sí el promedio global, y Argentina está por debajo del promedio. Número 1. Número 2, el informe mide, el informe, digamos, la encuesta mide confianza con 4 indicadores. Confianza en las noticias en general, confianza en las noticias que yo consumo, yo como encuestado o encuestada, confianza en las noticias que encuentro en buscadores, confianza en las noticias que encuentro en redes. Históricamente, ¿sí?, siempre las noticias que yo uso, yo les tiendo a creer más que las noticias en general, porque por algo uso ciertos medios y no uso ciertos otros. Y esas 2 categorías históricamente han estado siempre más altas que las noticias que encuentro en buscadores y en redes. Lo que pasa en Argentina es que si uno mira los últimos 3 informes, 18, 19 y 20, las noticias en general y las noticias que yo uso en ambos casos tienen ambos una baja de 8 puntos porcentuales cada uno, que es muchísimo, porque van de 41 a 33%, por ejemplo. No es que van de 92 a 84%. Y las noticias en los buscadores y en las redes se mantienen estables. El efecto que eso hace es achicar la brecha entre las noticias que presentan los medios versus las mismas noticias que la gente encuentra en los buscadores o en las redes. Al punto tal que en el 2020, en Argentina, las noticias que se encuentran en los buscadores tienen un mayor nivel de credibilidad o de confianza que las noticias en general. ¿Sí? Esto es algo que pasa por primera vez en Argentina y que se registra en muy pocos otros países, tengo entendido. A medida que, si esta tendencia continuara, eso realmente crearía, yo creo, un problema para la viabilidad de los medios, tanto en la penetración de su audiencia como para su credibilidad para conseguir anunciantes. Dentro de, más allá de los sitios, las redes se afianzan fuertemente como un canal de encontrarse con las noticias. Esto lo sabemos todos. Digamos, las 2 primeras de lejos son Facebook y WhatsApp. YouTube retiene el tercer lugar, pero el gran ganador en los últimos años es Instagram. Instagram gana 10 puntos porcentuales del 2018 al 2020. Supera a Twitter, y si la tendencia sigue, va a superar a YouTube. Eso, digamos, lo que hace, si uno lo piensa desde el punto de vista del negocio, Facebook, WhatsApp e Instagram son todos parte de una misma corporación, con lo cual Facebook, para lo que es el consumo de noticias, adquiere una posición de monopolio natural, digamos, o cuasi monopolio o monopolio natural, de acuerdo a cómo cada uno lo quiere interpretar, pero cuando uno tiene en un mercado los 3 primeros jugadores con el resto muy de lejos, se hace muy difícil la competencia para los otros. Y digamos, la última tendencia muy fuerte en Argentina es la desaparición de la computadora. Hace 4 años, la computadora y el celular tenían el mismo nivel de uso como dispositivos para enterarse de las noticias. Hoy en día, la computadora más que duplica al celular como fuente de consumo de noticias. Pero el celular más que duplica a la computadora, perdón, es exactamente al revés. ¿Sí? O sea, a esta altura, en lo que hace a las noticias, la computadora va a desaparecer como la tablet prácticamente ya desapareció. Esto es porque la gente utiliza la computadora cada vez más para trabajar o para estudiar, y para todo el resto utiliza aparatitos como este, que son, desde el punto de vista computacional, el teléfono tiene hoy en día un poder computacional mayor de lo que tenían muchas computadoras de hace muy poco. Tiene la ventaja de que es portátil y lo tiene todo el mundo y se hacen muchas otras cosas. Pero eso lo que significa es que la escritura, el diseño, etcétera, tiene que estar fuertemente adaptado a los
teléfonos, porque es ahí donde realmente se consume la mayor cantidad de información. Poniendo esto en perspectiva latinoamericana, un par de comentarios. Cuando digo Latinoamérica, no digo todos los países de Latinoamérica, además de Argentina, los otros 3 países de América Latina que mide el informe Reuters son Chile, Brasil y México. Algunas tendencias importantes ahí son, número 1, la televisión y el diario bajan, las redes y lo digital en general se mantienen, ¿sí? Y bajan mucho. El diario en especial y la tele empieza a bajar, las redes empiezan a superar a la tele como fuente de consumo de las noticias. Esto es en general, si uno mira a generaciones más jóvenes, ahí ya la batalla está prácticamente perdida. Se mantiene la misma distribución en cuanto a las redes, en cuáles son las dominantes, hay como 2 estamentos, Facebook y WhatsApp por un lado, y más abajo, YouTube, Instagram, Twitter, con variaciones entre distintos países. En Brasil, por ejemplo, WhatsApp tiene una presencia particularmente fuerte. La confianza, al igual que en Argentina, está a la baja en México y en Chile, pero no en Brasil. Brasil es una anomalía en la región y en general en el mundo. El año anterior a este ha crecido. Digamos, yo creo que en parte, esto no está medido por el informe de Reuters, pero uno podría especular que es un efecto post-Bolsonaro. En la medida en que en los países existen gobiernos iliberales o antiliberales, para llamarlo de alguna manera, una parte de la ciudadanía importante se refugia en los medios de comunicación como para enterarse de qué se trata la realidad, de alguna manera. Porque esto también se ve en la intención de pagar. La intención de pagar por las noticias digitales es muy baja, tanto en Argentina como en México, como en Chile, pero sin embargo, en Brasil aumenta y es prácticamente el doble de lo que es en los otros países de la región. Es algo un poco parecido a lo que sucede con lo que acá se llama el Trump Bump, que es a partir de que eligen a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los medios líderes como el Washington Post y el New York Times ven un aumento muy fuerte en las suscripciones. El New York Times tiene más de 5 millones de suscriptores digitales en este momento. Bueno, estas son como las grandes tendencias en la región. Lo digital avanza, el celular se consolida, dentro de las redes Facebook sigue manteniéndose a tope, Instagram es la única que crece fuertemente y hay una cierta crisis de confianza que yo creo que es muy preocupante, salvo en Brasil como una excepción a nivel regional. Abro ahora para preguntas y tenemos mucho tiempo para hacer de esto una charla. Bueno, Pablo, yo te quería hacer la primera pregunta, Dale. abro esta fase. Tiene que ver, ahí el informe habla un punto que en las sociedades polarizadas la confianza en los medios es más baja. ¿Tiene que Sí. ver eso algo con el caso de Argentina? Sí, pero en todos lados, no solo en Argentina. Como un efecto interesante, contrario a esto, el equipo de Reuters hizo un relevamiento de consumo de noticias durante los primeros 30 días de coronavirus, de la pandemia, o 30, 35, no me acuerdo. Argentina en 6 países, Argentina era uno de ellos, 6 o 4. Argentina, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, España, y creo que había otro más, eran 6. Y era interesante porque, no sé si se acuerdan, sobre todo al principio, que había la forma en que el gobierno presentó las primeras medidas fue como, con mucha colaboración con la oposición, con Rodríguez Larreta como el principal representante de la oposición que ocupando un cargo público. Y Axel Kicillof del otro lado. Argentina, notablemente, mostraba menos polarización respecto de las noticias de salud pública que los otros países donde esto se había medido. En parte, es una hipótesis mía, por una baja en la polarización de la comunicación de la salud pública. Y evidentemente lo que pasa con la crisis de la confianza es que hay mucha polarización desde hace mucho. Y eso también afecta a países no solo de América Latina, sino por ejemplo Estados Unidos o países europeos donde se ve una confianza, una crisis de confianza fundamental, yo diría. Hola.
Acá pregunta, Cecilia Mosto pregunta si la fecha del campo, final de enero, principios de febrero. O sea, pre-pandemia. Si quieren abro yo un minutito el chat. Sí, Este, creo que se congeló sí, Ezequiel. sí, se congeló, sé que no pasa nada. Acá Ricardo Mozo pregunta, ¿la caída en la confianza de las noticias implica una baja similar en el consumo de noticias en medios tradicionales? Yo creo que hay que diferenciar, es un efecto medio extraño. La baja en la confianza no necesariamente hace que la gente consuma menos. ¿Sí? Porque las redes, por ejemplo, tienen donde más baja es la confianza con respecto a las noticias, sin embargo la gente consume muchísimas noticias en redes. La baja en la confianza yo creo que afecta, uno, el poder de marcar agenda de los medios, dos, yo creo que en parte afecta al negocio, porque a medida que se disminuye el poder de marcar agenda, los anunciantes están menos proclives, sobre todo los anunciantes oficiales, a poner plata en los medios de comunicación. Pablo, hay una pregunta de Agustín Tonet. Vale. ¿Por qué creéis que se da que el consumo de noticias en Argentina es de los más altos dentro de los países encuestados y la confianza o credibilidad en los medios es más baja que el promedio? Si eso puede generar que el pago por contenidos también se vea afectado. Sí, eso afecta el pago, no necesariamente afecta el consumo. Argentina es un país donde a la gente le interesa mucho estar informada. Y en parte le interesa mucho estar informada. Hay distintos motivos por los cuales la gente se informa. Hay motivos que tienen que ver con cierta sensación de deber cívico, ¿sí? Y de que esto es lo que hay que hacer. Y es por eso, esto es existe en Argentina, pero es muy dominante en países escandinavos o en países asiáticos como Japón. Argentina es un país donde la trama social no solo es muy fuerte y robusta, sino que es clave en el bienestar cotidiano. Te digo porque yo vivo en un país como Estados Unidos donde eso no sucede, la gente es mucho más distante. Un gran motivo por el cual las argentinas y los argentinos consumen noticias, en mi opinión, es para tener algo de qué hablar. Porque hablar con los otros es muy importante. Eso es algo que yo estudié en un libro que salió hace 10 años, Noticias en el Trabajo, News at Work. Y eso hace que los argentinos y las argentinas estén permanentemente informados. Eso no significa que crean en lo que ven, con lo que escuchan o en lo que leen, pero sí que tienen información para después ir a hablar con alguien. Otro tercer motivo importante para el consumo de noticias, que es muy prevalente, por ejemplo, en un país como Israel, es en países donde existe cierta sensación de peligro inminente, ¿sí? Eso aumenta mucho el consumo de noticias. Los israelíes no pueden parar de hablar de temas de política. En países donde hay una crisis económica permanente, como en Argentina, los argentinos y argentinas no pueden parar de hablar del precio del dólar, y para eso hay que saber un poco. No necesariamente implica leer mucho los artículos de economía, porque esos no se leen mucho, pero sí estar un poco informado acerca de eso. Entonces yo creo que la confianza y el volumen de consumo no necesariamente van de la mano, pero sí afectan el factor o la dimensión económica de los medios. Ezequiel, Bien, ¿estás acá, en Si línea? vos sí, acá seguís estoy. leyendo, me hace mejor, así yo no tengo que mirar Dale, ahí Ah. Majo Oriarte te pregunta cómo se determinan los medios listados como los de mayor reach offline y online. Se le pregunta si los vieron al menos una vez en la última semana o al menos 3 veces en la última semana. Bien, Gustavo Sierra te saluda y te pregunta qué sucede en cuanto a la confianza con respecto a sitios de revistas alternativos o independientes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Este, em, el informe este no lo mide, digamos, mide las marcas líderes. Em, mi respuesta, o sea, sería, ¿cuáles sitios alternativos? Yo creo que después de la pandemia van a quedar muy pocos. Creo que el efecto pandemia va a ser un efecto donde se va a consolidar muy fuertemente en el tope, y van a quedar algunos pequeños sitios de nicho que tengan alto potencial de comercialización porque vayan a audiencias con bastante dinero, entonces haya anunciantes que quieran pagar. Yo me temo que salvo donde haya pauta oficial o subvención directamente de universidades, organismos estatales,
van a quedar muy pocos. Suelen ser sitios que tienen mucha más credibilidad, y porque además apuntan a un público que se siente identificado, no son generalistas. Pero eso es algo que quizás habría que empezar a hablar ahora. ¿Cuál va a ser el futuro de los medios post pandemia? La pandemia va a durar un año más o menos. ¿Qué va a pasar con una contracción fuerte de la actividad económica a mediano plazo? Y cómo van a cambiar los hábitos de consumo. Porque se ve muchísimo la subida de tráfico en los sitios digitales, también en la televisión, pero más marcada en los sitios digitales, pero la imposibilidad de monetizar ese tráfico, porque la actividad económica ha bajado, con lo cual no hay pauta, o hay mucho menos pauta. Bien, bueno, relacionado a esta pregunta, voy a tratar de relacionar así, vamos vinculando los temas. Abel Escudero te pregunta, ¿qué detalles tenés sobre la relación que tiene el informe que plantea un panorama desolador para los medios locales y regionales? ¿Qué datos tenés de Argentina sobre eso? Sí, el informe no mide necesariamente los medios locales y regionales. Yo creo que, volviendo a lo que decíamos antes, y extrapolando un poco de lo que está pasando en Estados Unidos, si el panorama es desolador en general, es más desolador para los medios locales, desgraciadamente. Hay una concentración enorme de la atención, y en épocas donde la economía es potente, queda un poco para todos, un poquito más. Pero en épocas donde la economía se contrae, hay grandes ganadores y muchos perdedores. A ver, la industria, o el sector industrial de los medios de comunicación, es un sector que históricamente ha sido altamente concentrado, donde hay unos pocos jugadores que tienen un fuerte dominio del mercado. Entre todos los tipos de medios, los medios digitales son los más concentrados de todos ellos. ¿Sí? Hay mucha más concentración de la atención, hay mucha más concentración de la atención en los medios digitales que en la radiodifusión y en la gráfica. Eso está recontraestudiado. Y a medida que avanza el tiempo, la concentración aumenta, simplemente porque los grandes jugadores tienen recursos para maximizar la utilidad. Por ejemplo, uno de los factores absolutamente claves, si no el factor más importante del éxito en las audiencias de un sitio, es el tiempo en el que baja la página. No es el contenido. Cuanto más rápido baja la página, más usuarios tiene el sitio. Son fracciones de centésimas de segundos, pero acumuladas a lo largo de días y después de meses y después de años, se convierte en una ventaja competitiva muy importante. Esa ventaja competitiva se correlaciona directamente con los ingresos publicitarios. Esos ingresos publicitarios se correlacionan directamente con la posibilidad de hacer innovaciones tecnológicas que permitan seguir bajando los tiempos en los cuales se carga la página, contratar mejores periodistas y más periodistas para que haya más información, tener más servers, etcétera, etcétera. Los medios locales o regionales están en una situación de enorme desventaja frente a esto. Yo creo que su mayor posibilidad de competir es armar federaciones o conglomerados o redes, donde de alguna manera, juntando recursos, puedan competir un poco más con nosotros. Pero si uno mira los negocios digitales desde 1994 hasta ahora, lo que ve es que por cada rubro hay un ganador. O sea, hay muchísimas tecnologías de motores de búsqueda y hay un solo buscador. Hay muchos, como lo saben, pero en realidad hay uno solo. Hay muchísimos sitios de comercio digital, queda uno solo, que ahora además nos hace algunas de las mejores películas que vemos en el cine. Me vende la lechuga y el off, ahora que vino acá el verano, yo le compro todo a Amazon. Para compras de segunda mano, hay dos, digamos, eBay y Craigslist. Y así sucesivamente. Redes, está Facebook. Con todas las alternativas que surgen, es Facebook la que hay. Yo creo que estamos yendo un poco a eso en el mundo de las noticias, simplemente porque la distribución de la atención en el mundo digital y la organización, tanto infraestructural como comercial, del mundo digital, nos lleva a eso. Hay dos libros muy buenos sobre esto que escribió un investigador de George Washington University que se llama Matt Hinman. Uno es
El mito de la democracia digital es el primero, y el segundo que sacó hace un par de años es La trampa de Internet, donde él explica paso a paso, explica paso a paso cuáles son lo que él llama las muy pequeñas ventajas que a lo largo del tiempo se acumulan en una brecha que es muy difícil de salvar competitivamente. Bien, te hago dos preguntas en una. Dale. Una es si la agenda hoy la están marcando las redes y si vos creés que las redes son medios de comunicación. No, la agenda no la marcan las redes. En todo caso, la agenda se marca en la combinación entre la información que se le provee a las redes, porque las redes no proveen información. Las redes han hecho una invención única en la historia de la humanidad, que es que la gente le regale a una empresa su información. ¿Sí? Yo cada vez que hago un tweet, yo no le cobro a Twitter por monetizar mi tweet. Twitter no me cobra la infraestructura, pero desde el usuario común hasta, digamos, los grandes productores de contenido, como son las empresas periodísticas, todos le regalan la información a las redes. Las redes lo que hacen es proveen la infraestructura y la conexión y un algoritmo que filtra. La agenda se marca en la combinación entre el contenido que las redes tienen, el algoritmo que lo selecciona, que es un algoritmo que aprende de los comportamientos de los usuarios. No sabemos y además las grandes empresas como Facebook o Twitter tienen muchísimo personal que modera contenidos, además del algoritmo, porque hay muchos contenidos que hay algunos que directamente se filtran, digamos, automáticamente, se dejan por fuera, y otros que están en una zona gris, y ahí hay miles de personas en India, en Filipinas, en muchos países donde el trabajo se paga menos de lo que se paga en los países del hemisferio norte, mirando esa información. Todo ese combinado es lo que marca hoy en día la agenda, más los gobiernos, más las grandes empresas, como siempre, pero con cada vez menos poder para hacerlo. Las redes son medios de comunicación. Las redes, a través de sus algoritmos y de las personas que emplean en la función de moderación de contenidos, tienen un rol de filtración o de selección de información. En la medida que un editor o una editora hace eso, las redes tienen un rol editorial, pero no tienen un rol tradicional editorial en moderar, en producir contenidos. Ahí ya entramos en un terreno más legal, que es cómo se definen en los distintos países, en qué consiste la labor periodística en hoy, por ende, cómo se regula la labor periodística y cómo no se regula la labor periodística. Bien, bueno, Claudio Negrete nos pregunta si la encuesta muestra qué temas son los que más interesan. No. Bien. En este caso, no. La del COVID sí, pero es una encuesta de nicho que se hizo especial, pero no se le pregunta necesariamente. Esta encuesta se hace todos los años y es similar a la misma encuesta. La encuesta se hace todos los años, en el mismo momento del año, tiene una matriz similar a través del tiempo y a través de los países. Y a medida que avanza la tecnología, que la sociedad cambia y que la investigación revela distintos temas, se le van agregando focos y preguntas, y se van agregando países, pero cuando esto empezó tenía media docena de países, y hoy en día tiene 40 países, y es de lejos, digamos, la encuesta más abarcativa sobre esto. Son 80.000 personas, es muchas personas, digamos. Sí. Gastón Reuter pregunta qué métodos de encuesta online utilizan. Hola Gastón, la encuesta la hace YouGov, la metodología está descrita en el informe con detalle, es representativa, con cuotas, etcétera, etcétera. Es un promedio de 2.000 por país en Argentina, creo que hubo 2007, pero fluctúa, y es no en general, pero hace 4 años por lo menos con el mismo provider, con YouGov. Bien, bueno, Pablo Oro, creo que ya hablamos del periodismo local, hiperlocal, y nos preguntaba algunas soluciones, creo que diste algunas soluciones que para sobrevivir, que van a tener que tener los medios locales, hiperlocales. Otra pregunta está relacionada a lo deportivo. Si me dieron medios deportivos en la región, y en la torta informativa, ¿qué porción le toca a la información sobre deportes? Si eso no se mide directamente,
el deporte es uno de los grandes verticales. Varía por país, varía el tipo de deporte, pero yo creo que el deporte, en un país como Argentina sobre todo, donde en mi apreciación, la motivación principal para consumir noticias en Argentina es el tener de lo que hablar, y el deporte ocupa como la religión pagana para nosotros. Por ende, la información deportiva yo creo que digamos, tiene un rol muy importante y además tiene cada vez más interfase con lo político y marca agenda un poco a través de eso, pero el informe en sí no lo mide. Bien, bueno, Agustín Tonet pregunta algo puntual sobre una de las preguntas del informe relacionadas a cómo deberían los medios cubrir las declaraciones de los políticos que podrían ser falsos. ¿Hay datos similares de años anteriores sobre eso? Creo que no. Creo que no, y es un tema de mucho debate. Mucho debate en Estados Unidos, dentro del periodismo, en la academia, si, por ejemplo, transmitir o no en vivo las conferencias de prensa de Trump, etc. Y como ustedes saben, en Estados Unidos en este momento hay además yo creo, una reformulación, o intentos de reformulación, o pedidos de reformulación el rol del periodismo frente a la comunicación de posturas antitéticas. Veo que está Sebastián Fest en la llamada, que escribió una columna, a mi juicio, extraordinaria, sobre algo que pasó en el New York Times hace poco, que fue como el caso testigo, pero es un momento de mucho debate sobre esto, y yo creo que va relacionado con esa pregunta. Yo creo que es un momento de mucha transformación en el periodismo, porque es un momento de mucha transformación en la sociedad. O sea, las sociedades están atravesando a nivel global la pandemia, en todos los países, con mayor o menor medida, coletazos económicos fuertes frente a esto. En tercer lugar, crisis institucional marcada en muchísimas democracias establecidas, un aumento fuerte de la polarización en relación con estas crisis institucionales. Todo esto genera un caldo de cultivo que hace que, digamos, las normas tradicionales y la ideología tradicional del periodismo, que ha marcado en el hemisferio norte la objetividad y todo eso, en parte empiece a estar en tela de juicio. Dejo mi opinión respecto a si está bien eso o no de lado, pero es un debate que se está dando, y no solo el caso New York Times, hubo caso fuerte en Philadelphia Inquirer, que supo ser un diario muy importante, ya no lo es más, pero supo serlo, donde no sé si ustedes saben que renunció el editor en jefe por un titular que puso, y en otros medios de menor renombre también, digamos. Bien o mal es un debate que se está dando, y se está dando porque la sociedad yo creo que está en fuerte transformación, y el periodismo en parte, digamos, responde y a veces lidera algunos de esos cambios. Bien, acá Alejandro Constanzo nos pregunta, ¿cuánto lee una persona de cualquier edad? Segundos, caracteres en un celular. Dice, ¿llega a leer una alerta? El promedio de que dure una pantalla en un celular es posiblemente entre 5 y 7 segundos. Una pantalla, o sea, estoy en WhatsApp y me voy a este otro y me voy acá, dura entre 5 y 7 segundos. Está medido que entre los jóvenes en Estados Unidos la pantalla de la computadora dura 12 segundos en promedio. Hay un estudio en curso, yo no he visto los resultados, de un colega mío en la Universidad de Stanford, que está haciendo lo mismo con los celulares. Tiene acceso, digamos, chupa los datos de las pantallas de los celulares en sí, de un montón de jóvenes y adultos, creo, no tan jóvenes, en distintas partes del planeta, y entre otras cosas lo que se mide es la rotación. Entonces, para mí, para el desafío para el periodismo es cómo contar una historia en 5 segundos, en 7 segundos. Para los académicos también, o sea, si uno mira el trabajo que hacemos nosotros, yo antes suponía que cuando alguien se sentaba a leer, cuando alguien compraba un libro mío, lo leía. Digamos, se sentaba y lo leía. Ahora yo escribo para que con suerte lean el primer capítulo. Bueno, como hasta que lo compren, ya es un paso. Que lo compren en la biblioteca, digamos. Pero, y los artículos científicos están cada vez más concentrados. Yo creo que el periodismo es una imagen y 15 palabras. Y después, si podés, agarrás,
por nota en general, digamos. Estoy siendo exagerado, pero hay algunas notas que se van a llevar 2 minutos, pero la mayor parte de las notas no. Y la forma de entrar esos 2 minutos es una imagen y 15 palabras. Hay que contar todo lo que hay que saber en eso. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí lo que me pasa como lector es que muchas veces cuando yo veo un titular que me interesa y hago clic y lo leo, no encuentro nada que no esté anticipado en el titular. O sea que yo creo que el periodismo ha perfeccionado enormemente la capacidad de condensar información en el titular. Y en parte a veces hay una autocensura de contar información un poco más complicada en la nota, pensando que eso no va a durar. Pero la realidad, respecto al comportamiento de las audiencias, 5 a 7 segundos es todo lo que dura una pantalla en el celular. Bueno, nos quedan 3 minutos. Te hago una más del informe y si entra una más, lo hacemos. Dale. ¿Se mide el fenómeno de usuarios que se informan a través de periodistas y no de medios en las redes sociales? Esto lo plantea Pablo, que él plantea que él tiene la impresión de que creció eso. Los que se informan, a ver, ahí habría que diferenciar. Eso me parece importante. Acá hay algo clave. Los periodistas y los académicos usamos mucho Twitter, pero el resto de la gente no. Twitter es una red eminentemente informativa, donde la gente que la usa va a informarse y se informa de fuentes y dialoga en función de eso. Twitter es como escribimos con Eugenia Micheste y Mora Matassi en una nota que sacamos en Anfibia hace un tiempo. Twitter es como el kiosco de diarios, de alguna manera. Pero Twitter no es una gran red en cuanto a difusión, y era tercera y era hasta quinta y lejos de Instagram ya. Las redes que dominan son Facebook y WhatsApp, y la gente no va a Facebook para informarse de la actualidad. Ya que se informa porque alguien postea o porque le dio like a un sitio o lo que sea, pero no va. Facebook es una red eminentemente social. Facebook es, como llamamos en esa nota, Facebook es como un mall, donde hay un poco de todo. Están los gatitos, está la noticia, está la crítica de cine, está el comentario político. Es como ir a un shopping center y, bueno, uno come en el lugar de shopping center porque es más práctico comer en un buen restaurante y compra ropa ahí y de paso va al cine y se encuentra a tomar algo con alguien, pero es eso. Instagram, que es la única red que crece para noticias, es como el desfile. Digamos, Instagram es un lugar donde uno va a mirar y a ser mirado. Entonces, el cómo se comunican las noticias es altamente visual. Por eso es la imagen y unos segundos. Y WhatsApp, que en Argentina es como el mundo paralelo, WhatsApp es como un café. De vuelta, uno va para charlar y se entera en los grupos, de repente, de alguna información periodística. Pero esto, de vuelta, lo que hace es que uno no va a informarse necesariamente en las redes. Entonces, en Twitter sí hay mucho seguimiento de periodistas, esto y lo otro, pero en Facebook, en Instagram, no. Y no lo va a ver, porque no es esa la cultura de estas redes. Y en TikTok, que, digamos, yo no entiendo ni cómo funciona, pero mis hijas adolescentes viven dentro de TikTok, ahí les aseguro, por lo poco que me han mostrado de las noticias que ellas intercambian con sus amigos y amigas, es una lógica mucho más parecida a Instagram que a lo que podemos encontrar en Twitter. Bien, bueno, ya estamos en el horario, pero te hago una pregunta más. Una más. La pandemia, el contexto de pandemia, creció en las audiencias digitales. Enormemente. Bien. Se va la pandemia, ¿qué pasa con esas audiencias? ¿Se quedan en los medios o también se van? Bueno, no lo sé. Si te dijera que sé, es fake news. Cualquiera que diga que lo sabe está mintiendo. Mi apreciación en función de otros periodos de cambios disruptivos es que cuando se termine la pandemia va a bajar el nivel que hay ahora, pero no va a bajar hasta al piso que tenía antes de la pandemia. Va a quedar por arriba. Va a quedar por arriba incluso proyectando la tasa de crecimiento normal que hubiera habido si no hubiera habido pandemia. La pandemia, en cuanto a las audiencias digitales, es un enorme beneficio, porque lo que ha hecho la pandemia en general es acelerar la transformación digital en el mundo, en todas las áreas de actividad, por lo menos 5 años. El hecho de que sea un encuentro normal y una forma normal de intercambiar, nos iba a llevar 5 o 10 años sin pandemia. Ahora ya está. Pero eso no significa
que la gente va a estar tan pegada a la pantalla, porque cuando pueda salir a la calle, va a salir a la calle. Porque es nuestra vida. Pero yo creo que eso, no creo, me cuesta mucho creer que estemos tan pegados como en un año, como estamos ahora, pero vamos a estar mucho más acostumbrados. Y los que van a perder van a haber sido los medios tradicionales, en especial la gráfica, en segundo lugar la televisión, yo creo. No tanto la radio. Pues la radio tiene una capacidad ambiente, uno puede escuchar la radio mientras hace muchas otras cosas. Con lo cual, si ustedes ven, a lo largo de los últimos 10 años la radio se mantiene muy estable. Y ese es, digamos, no va a bajar frente al avance de lo digital. Lo que pierde es la gráfica y la tele. Bien, bueno, Pablo, la verdad, da para seguir hablando mucho. Te cuento que a varios nos dejaste preocupados con esto de los 7 segundos. Lo siento. Pero bueno, es quizás la realidad que nos toca, ¿no? La que nos toca a partir de ahora. Bueno, muchas gracias por participar. Me imagino que, bueno, hay algunas preguntas que quedaron sin responder. Calculo que después podemos hacerte llegar por correo para que las respondas. Correo electrónico, Twitter, lo que quieran, encantado. Muchísimas gracias por tenerme, por pasar el tiempo y seguimos en contacto.